Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, estamos en el encuentro número 240. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. Hoy vamos a hablar de varios temas de actualidad en una semana que se presenta interesante, ¿no? Porque por un lado tenemos las elecciones en Chile que se van a realizar el día 10 y también el día 10 vamos a hablar de un acto multitudinario que se va a realizar en Argentina. Bueno, esperamos que sea multitudinario, nosotros lo estamos adelantando, sí, ¿no? Está convocado por el gobierno argentino con el tema de los derechos humanos, ¿no? Porque el día 10 de diciembre en Argentina se conmemora el Día de los Derechos Humanos, que es el día en que se recupera la democracia después de los 7 años de dictadura militar, desde el 73 al 83. ¿No es verdad, Osvaldo? Sí. Y en dicho acto van a hablar, está confirmado ya, el presidente Alberto Fernández, lógicamente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente brasilero Luis Inácio Lula da Silva. Nada más ni nada menos, qué cosa de lujo, ¿no, Osvaldo? Sí, tener la posibilidad de que hables y realmente de una cosa muy importante. Bueno, nosotros estábamos diciendo que se espera que sea un acto multitudinario, por lo menos esas son las palabras del líder de la Cámara de Diputados, del Frente de Todos, que es la alianza que gobierna en Argentina, de Máximo Kirchner, que también es el hijo de Cristina Kirchner, ¿no es verdad, Osvaldo? Y escuchemos la convocatoria que él hace, ¿qué te parece? A ver, dale, a ver. El 10 de diciembre tenemos Plaza de Mayo, me enteré que va a hablar el presidente, que viene Lula y que va a hablar Cristina, así que los quiero convocar a reventar en serio la Plaza de Mayo el 10 de diciembre para dar una enorme demostración de agradecimiento y de voluntad popular para poder transformar la Argentina y que el pueblo argentino también pueda abrazar a alguien que, al igual que Cristina, sufrió la persecución y que será el próximo presidente de Brasil, que es el compañero Lula da Silva. Así que el viernes que viene, marchamos con alegría, de a miles, reventamos la Plaza de Mayo y damos una enorme demostración de lo que es la voluntad de un pueblo cuando quiere realmente transformar la realidad. Bueno, estaremos siguiéndolo por las redes sociales, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, esperemos a ver si se hace realidad que vaya mucha gente, que seguramente habrá, porque pensar que va a estar el presidente argentino, la expresidenta y actual vicepresidente, y Lula, que cada vez que ha venido a la Argentina, la verdad, ha recibido mucha gente, ¿no? Siempre es como como un político adoptivo de Brasil que tiene Argentina. Y a veces tienen tipo un rockstar, ¿no, Osvaldo? Sí, esa figura, pero acá como que cae bien, ¿no? Desde antes, cuando lo utilizaban por comparación para criticar al gobierno argentino. No sé si vos te acordás, Ramiro, cómo hablaba bien de la política de Lula, para criticar la política en ese momento de Néstor primero y Cristina después. Y después también, cuando tuvo la persecución política, la oferta de por medio y todo eso, ya le pudieron entrar sin miramientos, ¿no? Lo que pasa es que él dijo una frase muy osada y que de alguna manera le costó la popularidad entre los sectores de derecha, y lo hizo en la casa de los sectores de derecha en la Argentina, en una cena en la Unión Industrial Argentina, ante los empresarios argentinos, y que les cuestionó lo siguiente: ¿cómo ustedes dicen que están de acuerdo con mis políticas y se oponen a las políticas de Cristina, si Cristina lo que hace es exactamente lo que yo hice? O sea, hay una contradicción acá, y ante esa contradicción flagrante, digamos, no necesita mucha explicación, los sectores de derecha medio que se han alejado un poquito de Lula, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, pero era bandera y bien vos lo dijiste, mejor dicho, bien vos lo dijiste, que fue lo que dijo Lula, que se aplicaban las mismas políticas, y sin embargo había esa visión tan disímil sobre los dos gobiernos, ¿no? Pero ya que estamos en el tema de los derechos humanos, ¿qué te parece si vamos a una noticia positiva, una adentro?
Y que viene de la Argentina y en materia de derechos humanos, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, en realidad viene de Suiza, no de Argentina. Ya que Argentina fue designada por primera vez en su historia para la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 47 países por unanimidad la eligieron. Realmente un hecho muy importante que no había pasado nunca, ¿no? Que siempre, a pesar de que Argentina fue tradicionalmente del 83 en adelante uno de los países que más hizo la difusión de los derechos humanos en el mundo, en los mismos países latinoamericanos, nunca había tenido ese premio de que la dejen presidir el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sí. Realmente un hecho que tendría que tener mucha más difusión de la que tuvo y de la que tiene, si bien fue hoy hecho la elección, no tuvo la difusión que quizás se merecía, ¿no? Pero tuvo la deformación de los medios hegemónicos que se merecía, ¿no, Osvaldo? Sí, porque el hecho que voy a hacer referencia era lo que pasó en la asamblea justamente donde se tocaba esto, donde se reúne el Consejo de Derechos Humanos en Suiza, donde le tocó hablar a Donda en representación del gobierno argentino y los medios decían que no había gente. Habló para 10 personas nada más. Y hoy se dio a luz porque habló para tan pocas personas, porque por razones del COVID no se podía hacer presencial y había muy pocas personas presentes. Hoy en la elección también hubo pocas personas. Era una realidad, o sea, y se fue encubierto y tergiversado por los medios hegemónicos, ¿no? Diciendo, ¿por qué fue para tan poco? Bueno, porque había una razón. No era que no le iban a escuchar, es que el gobierno suizo en este caso había impedido que vaya mucha gente por razones de salud pública. Che, ¿y no dijeron nada de los premios Nobel que se entregan también en lugares muy separados, totalmente descentralizados y con poca gente por causa del coronavirus, por la nueva variante Omicron? No, raro, no tuvieron tiempo, se ve, no lo advirtieron por ahí, Ramiro. Tocando ese tema realmente, coronavirus ha tenido como no sé cómo estará en Brasil, acá en Argentina están aumentando despacio los casos, pero están aumentando. Y en Europa es terrible, ¿no? Como están aumentando, por lo cual restringieron un montón de tareas, y entre ellos este tipo de reuniones. Pero a nadie se le ocurrió explicarlo de esa manera, sino decir, ¿para qué mandamos a alguien a Suiza si no lo va a escuchar nadie? En fin, pero bueno, lo importante es eso, Osvaldo. Sabemos los medios hegemónicos cómo tergiversan. Vamos a seguir hablando de los medios hegemónicos en el día de hoy, porque ellos se esmeran bastante para que hablemos de ellos, digamos. Nosotros queremos no hablar, pero se esmeran. Pero bueno, la agenda. Claro, pero para ir cerrando esta noticia decimos, bueno, que va a ser la presidencia por todo el año 2022, donde se van a hablar temas muy, pero muy importantes. Es rotativa esto, y este año le tocaría a un país de América Latina y del Caribe, pero bueno, propusieron por unanimidad que sea la Argentina, y el Paraguay propuso y todo el mundo por aclamación aceptó que fuera la Argentina, justamente por el reconocimiento a la larga trayectoria de la lucha de la Argentina por los derechos humanos, principalmente desde el 83 hasta la fecha. ¿No es verdad, Osvaldo? Sí, ese del gobierno. Antes siempre había tenido muchos organismos que por estar conviviendo con un golpe militar de los más sangrientos, siempre llevaron a todos los foros internacionales la postura de la violación de derechos humanos en la Argentina. Sí. Se fortaleció mucho con esa visita histórica de Patricia Derian, que vino en representación del gobierno de Jimmy Carter, ¿no? Y no podemos dejar de olvidar la lucha y la trayectoria del Premio Nobel de la Paz, ¿no? Pérez Esquivel, que fue nombrado antes del 83, lógicamente por la lucha en los derechos humanos. Sí, es verdad, tenés toda la razón, no fue solamente desde el 83. Rectifiquemos ya era como institucionalizado, ¿no? Sí. Sacando con algunos periodos de algunos gobiernos que no tuvieron una visión así, pero bueno. Historia los juzgará, supongo. Una buena noticia para conmemorar y para ponernos contentos. Vamos a una canción, ¿qué te parece, Osvaldo? Sí, Ramiro, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar a la banda La Delio Valdés y el tema El Paso Final.
Delio Valdés. Voy tras la huella del sol de esta nueva era. Voy tras la huella del sol, siempre a mi manera. Voy tras la huella del sol de esta nueva era. Voy tras la huella del sol, vuelta sonidera. Esta noche habrá luna nueva, será especial. Esta noche habrá luna nueva, será ilegal. Hoy voy a quemar mis cenizas en una hoguera. Hoy voy a quemar tus cenizas en esa hoguera. Quema, quema, quema. Candela, muchachos. Voy a pedir que no se vaya mi alma con tu boca. Voy a pedir no derrumbarte cuando digan tu nombre. Que tenga, que me alcance la fuerza para dar el paso final. Voy tras la huella del sol de esta nueva era. Voy tras la huella del sol, siempre a mi manera. Voy tras la huella del sol de esta nueva era. Voy tras la huella del sol. ¡Buena sonidera! Esta noche habrá luna nueva, será especial. Esta noche habrá luna nueva, será ilegal. Hoy voy a quemar mis cenizas en una hoguera. Hoy voy a quemar tus cenizas en esa hoguera. Crece la hoguera, el sonido poderoso. ¿Y cómo quema? Hoy voy a pedir que no se vaya mi alma con tu boca. Hoy voy a pedir no derrumbarme cuando digan tu nombre. Que tenga, que me alcance la fuerza para dar el paso final. Hoy voy a pedir que no se vaya mi alma con tu boca. Hoy voy a pedir no derrumbarme cuando digan tu nombre. Que tenga, que me alcance la fuerza para dar El paso final. Bueno, escuchábamos a la banda La Delio Valdés. Y ahora vamos a seguir con noticias positivas, Osvaldo, por lo menos desde nuestro punto de vista. Positiva, una adentro. Y tiene que ver, Osvaldo, con un tema relacionado a otros que nosotros habíamos visto antes, que era justamente la persecución que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri,
llevada adelante por la ministra de Seguridad de aquel momento, por Patricia Bullrich, contra las comunidades de los pueblos originarios, principalmente de la comunidad mapuche, en la región del sur, ¿no? En lo que era Esquel y también de Vaca Muerta. ¿Te acordás, Osvaldo? De ahí hubo varios hechos delictivos. Uno de ellos, la desaparición, y después encontraron el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado, y en otro hecho después, un poquito después, en el 2018, cuando lo asesinan por la espalda, la Gendarmería Argentina asesina por la espalda a un joven de la comunidad mapuche en el lago Mascardi, que había ido a visitar a la familia, que era un joven trabajador, era electricista, por la espalda lo asesinan, ¿no? O sea, son hechos muy, pero muy graves que han ensombrecido mucho en la Argentina, principalmente porque eran acciones del Estado, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, y justamente Patricia Bullrich, como bien vos dijiste, que tenía a cargo la seguridad en el gobierno de Macri, hizo una defensa cerrada sobre todos esos abusos que hizo Gendarmería, ¿no? Que indudablemente tenía la veña o el visto bueno de sus superiores, ¿no? Que era el organismo que presidía o que llevaba adelante Patricia Bullrich, y todavía sigue dando vueltas esas cuestiones. Cuando vos ves que se van diciendo, se destacan en la actualidad situaciones que son de muy poca gente que las llevan adelante y que no representa el grueso de lo que piensa, o la mayoría de lo que piensa descendiente de mapuche en suelo argentino, ¿no? No creen en esas políticas extremistas que de por sí eran representadas por muy poco y no tenían la gravedad que presentaba Patricia Bullrich cuando hablaba de un organismo, de una organización iraní. Vos ayudame, ¿qué países más la integraban, por favor? Era la famosa RAM, la temida RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, que era muy parecido a lo que se había planteado en Chile, también con la misma comunidad mapuche, que era el movimiento mapuche de resistencia, algo por el estilo, que eso genera en el lado de Chile una operación llamada Operación Huracán de espionaje del servicio de inteligencia de los carabineros, que después se demostró que era una farsa. Habían truchado absolutamente todo, habían truchado las escuchas, habían truchado absolutamente todo para vender supuestamente el terrorismo mapuche en la Patagonia chilena, y después viene a la Argentina. Con derivación en la Patagonia argentina. Claro, porque se encuentran con Patricia Bullrich, ahí Patricia Bullrich, digamos que domestica, en el sentido de hacerla doméstica, ¿no? Esta amenaza que viene de Chile, y ella habla de la RAM. Y te acordás que salió en el diario Clarín las armas terroristas con las cuales hacía frente y llevaba adelante su accionar terrorista de esta RAM, ¿no? Martillos, destornilladores, sierras para serruchos, o sea, todas herramientas de trabajo, y lo mostraba en la foto, y ante la gente le parecía que eso eran cosas, digamos, delictivas, y eran herramientas de trabajo. En ningún momento había ninguna arma. Y también, pero habían dicho como que tenía financiamiento del gobierno venezolano, del gobierno Irán, del gobierno inglés, me parece. Habían determinado una serie de operadores internacionales, ¿no? E inclusive muchos de los sectores progresistas compraron la teoría de que eso estaría financiado desde los grupos financieros ingleses, y trajeron una casita chiquitita de un pueblo pequeñito de Inglaterra, donde ahí supuestamente habría una casa de ayuda a la causa mapuche, porque todo el mundo compró de derecha y por izquierda esa teoría, ¿no? Y todo fue un bulo por el cual ahora Patricia Bullrich fue llamada a la justicia para prestar declaración por este allanamiento ilegal a los mapuches, que nosotros lo denunciamos en su momento. ¿Te acordás, Osvaldo? Sí. Si mal no recuerdo, es citada para declaración indagatoria. Sí, el 21 de diciembre. Ella y otras figuras que están desaparecidas. Entre ellas, ¿te acordás, Osvaldo? El ex jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nochetti, que él estuvo dando órdenes, ¿no? Que él estuvo con el teléfono dando órdenes cuando pasaron los dos desastres que vos habías referido antes, Ramiro. Exactamente, y él
estuvo dando órdenes, está muy bien lo que estás diciendo, desde una estancia de Benetton, cuando desaparece Santiago Maldonado, y dio una entrevista a la Radio Nacional de Esquel, y que después dijo que nunca había estado en la región. O sea, es interesante Pablo Nochetti, porque además de ser un delincuente, es un mentiroso, ¿no, Osvaldo? Sí. Y Ramiro, recuerdo que decían que los mapuches, que si bien su origen es anterior a la existencia misma de Argentina y de Chile, por lo cual no se le puede decir que son chilenos o son argentinos, ¿no? De última, son mapuches y que habitan el territorio argentino o el territorio chileno. Decían que venían a reclamar tierras que no les pertenecían ya que eran extranjeros, y esas mismas personas no dicen nada de las cientos de miles de hectáreas que tiene Benetton acá en la Argentina, y que seguramente no es argentino Benetton, ¿no? Es de nacionalidad italiana. Bueno, y sin ir más lejos, una de las primeras entrevistas personales que tuvo Macri cuando fue presidente fue justamente con Joe Lewis, ¿no? El inglés que tiene un lago escondido para él solo, de forma totalmente arbitraria e ilegal, que compró, y que dejaron que prescribiera la causa. Se prescribió la causa de los 20 años por la compra trucha que hizo Joe Lewis de las tierras. Dejaron que prescribiera la causa, Osvaldo, una barbaridad. O sea que lamentablemente la adquisición de las tierras, que fue en la época de Menem, totalmente trucha, no se puede investigar más porque dejaron prescribir la causa. O sea, hay extranjeros y extranjeros, ¿no, Osvaldo? Sí, o sea, pero yo te diría aparte que hay extranjeros que seguramente son extranjeros, y hay otros que no son extranjeros y le dice que son extranjeros. Los extranjerizamos, digamos, ¿viste? Claro, les es más fácil ponerle el mote de extranjero siendo que no lo tienen, y don Benetton sí, don Benetton y todos los demás, ¿no? Que tienen cientos de hectáreas, también hay muchos ingleses que tienen cientos de hectáreas de hace mucho tiempo. Sí, norteamericanos y chinos y italianos, hay de todo en la Patagonia. La Patagonia, digamos, argentina es cada vez menos argentina. Eso es una cosa bastante. También fueron llamados a los comandantes de la gendarmería de aquel momento, Carlos Sanemeterio, Luis Lager y Jorge Mariani y Dante Zavala, porque la gendarmería es la que llevó adelante este tipo de cosas, la gendarmería es la que se extralimita, la gendarmería tenía en el momento, no ya de esta de Vaca Muerta, sino un poquito después, cuando desaparece Santiago Maldonado, tenía la instrucción de despejar la ruta. Y ellos no solamente que no se limitaron a despejar la ruta, sino que también persiguieron tierra adentro a los mapuches, y ahí es donde desaparece Santiago Maldonado. O sea, todo mal desde el punto de vista legal. Se extralimitaron en todo lo que decía la instrucción dada por el juez, ¿no? Que también es muy cuestionable, pero bueno, aún así ellos se extralimitaron, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, sobre todo porque los superiores del Ministerio de Seguridad le daban instrucciones para que continúen, que es lo que dijimos antes que hacía Pablo Nochetti, ¿no? Exactamente. Bueno, Osvaldo, escuchemos algo de música. ¿Qué te parece? ¿Qué podemos escuchar? Podemos escuchar a alguien que lo habíamos escuchado en este programa, Abel Pintos, haciendo El amor en mi vida. Cuando te veo dormir, me empiezo a preguntar ¿cómo esperaste por mí? Y yo corriendo a donde quería llegar. Todos los días serán el cielo de la noche en que te conocí, donde una estrella fugaz abrió el camino que decidimos seguir. Solo pensar en los dos me vuelvo a emocionar. Navegué y naufragué sin saber lo que buscaba. De mí mismo me salvó el amor que me guardaba. Es por ti que
vivimos un caos total, sembrando juntos luces en la oscuridad, hasta llegar a estar más allá del bien y del mal. Solo pensar en los dos me vuelvo a emocionar. Solo pensar en los dos. Navegué y naufragué sin saber lo que buscaba. De mí mismo me salvó el amor que me guardabas. Y es por ti que ya no voy como un barco a la deriva. Corazón, día a día eres tú. El amor, la pasión, la razón de ponerme de pie ante fantasmas y miedos que quieren volver. La respuesta a todas las preguntas que no voy a volverme a hacer. Navegué y naufragué sin saber lo que buscaba. De mí mismo me salvó el amor que me guardabas. Y es por ti que ya no voy como un barco a la deriva. Corazón, día a día eres tú. El amor en mi vida. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, seguimos ahora con el programa, Osvaldo, y podemos seguir hablando de noticias que de alguna manera nosotros ya veníamos hablando, ¿no? Podemos hablar un poco de Brasil, ¿qué te parece? De la economía, y que vos ¿Qué siempre... podemos contar de Brasil, Ramiro? Más de lo mismo. O sea, lo que pasa es que ahora, Más de lo digamos, estos son números y no son palabras, ¿no? Res, non verba, cosas, no palabras. Y la economía brasilera entró técnicamente en recesión al registrar un retroceso. Está bien, poquito, ¿no? Del 0,1% en el tercer trimestre del 2021. Es el segundo con resultado negativo, que ya impacta por la baja actividad agropecuaria principalmente. Estos son datos oficiales del Instituto Brasilero de Estadísticas, ¿no? De Geografía y Estadísticas. O sea que lo que nosotros veníamos diciendo, no hay esa recuperación económica que Bolsonaro dice, que Paulo Guedes dice, que es el ministro de Economía, y que de alguna manera nos hace acordar un poco a las épocas de Mauricio Macri, ¿no es verdad, Osvaldo? El crecimiento invisible. Bueno, esto es más o menos parecido, ¿viste? La revolución que no viene, el crecimiento que no crece. Y acá había un sitio humorístico muy interesante que se llama Sensacionalista y decía, el ministro de Economía, Paulo Guedes, anunció un crecimiento para abajo. Y es verdad esto. Y nuevamente las expectativas y la realidad, porque el mercado estimaba, o sea, había hecho pronosticado un resultado positivo que era del 0,3%. Y de última cae el 1%. O sea que siempre el mercado está con las expectativas muy altas. Y después la realidad viene encima. Muy, pero muy diferente de lo que pasa con los gobiernos progresistas, según lo que tuvieron que decir el propio Fondo Monetario Internacional, que le había bajado las expectativas al gobierno de Bachelet en Chile y se las había aumentado en el periodo de Piñera, ¿no, Osvaldo? Siempre lo mismo, ¿no? Sí, en Argentina pasa lo mismo, Claro. Ramiro. El gobierno Alberto Fernández, este año ya cambiaron 4 veces las predicciones de crecimiento. Primero decían que no se iba a recuperar después de lo que fue la pandemia del año pasado. Después dijeron que se iba a recuperar, pero la mitad nomás, el 5%, cayó el 10% de la economía en la Argentina. Después lo subieron al 7% y en la actualidad los datos ya dan que va a crecer más del 10%, más de lo que
lo que había decrecido el año pasado. O sea, realmente parece que hay un cierto ensañamiento con algún tipo de gobiernos, y por lo que vos me decís, en el caso de presidente de Brasil también pasa lo mismo, pero al revés. Los crecimientos siempre es optimista, hasta que después te dicen la verdad, que creciste menos. Y vos sabés que hubo un dato que yo leí en un diario argentino, que te lo quería contar porque realmente me sorprendió mucho. Dice que en Brasil bajó tanto el consumo de carne que se está reemplazando la carne por cabeza de pescado. ¿Puede ser así? Sí, absolutamente, Osvaldo. Y por otras cosas más, ya habíamos visto por la garra de pollo, por ejemplo, habíamos visto también por el hueso que no se vendía, ahora se vende, e inclusive, sí, está ocurriendo ese tipo de cosas. La situación está muy, pero muy grave, pero esto no es casual. Y le están echando la culpa ahora a este decrecimiento por causa del sector agropecuario a la sequía. Y es verdad que por causa de la sequía, pero la sequía no es un fenómeno natural. La sequía viene porque están destrozando todo lo que es la selva de la Amazonia y lo que es la zona del Cerrado, que son las que van manteniendo, digamos, el equilibrio del ecosistema y del régimen pluvial de lo que es el sur y el sudeste de Brasil, que son las regiones que producen. O sea, esto no es gratuito. Lo que pasa es que, como decís vos, es muy fácil echar la culpa a la sequía sin ver que la produce la sequía, y que la sequía se viene esta tala indiscriminada de la selva, como venimos diciendo desde este programa, comenzó con el gobierno de Temer, pero aumentó muchísimo durante el gobierno de Bolsonaro, principalmente en el año 2019, por la expectativa de que Bolsonaro ganara, y en el 2020, que aprovecharon inclusive la pandemia. Pero subió muchísimo, y porque justamente están faltando los organismos de contralor que ya vienen siendo desmontados, desarticulados, destruidos prácticamente, muchos de ellos, como en el caso del Instituto Nacional de Investigación Espacial, que es el que hace el monitoreo satelital de la Amazonia, desde el gobierno de Temer, como venimos diciendo en este programa, ¿no, Osvaldo? O sea, Ramiro, que la idea de que desmontamos para aumentar la superficie sembrada, en realidad tiene una consecuencia, que es que eso baja la producción del campo porque hay más sequía. O sea, en realidad lo que se busca termina siendo el efecto contrario. En lugar de tener más producción, hay menos. Recién ahora algunos sectores agropecuarios están entendiendo que la preservación de la Amazonia es vital para la continuidad de los actuales índices de productividad agropecuaria. Recién ahora lo están entendiendo, porque la mayoría ha comprado ese discurso de la depredación absoluta, discurso sesentista, desarrollista, y que no han entendido la cuestión ecológica. Recién ahora, pero lo que pasa es que muchos de ellos también están relacionados, emparentados, o muchas veces ellos son fruto de eso, como por ejemplo los que cultivan la soja en el Mato Grosso, fruto de esa ampliación de la frontera, digamos, criminal, de la frontera agropecuaria, y ahora se está extendiendo a la Amazonia, pero bueno, están empezando tímidamente a reconocer eso, Osvaldo. Es así como lo dijiste vos. A veces no, uno espera una consecuencia en una cosa y cuando es totalmente de lo contrario, qué terrible dolor, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que, como en todas estas cosas, talla mucho acá el prejuicio, ¿viste? Ellos creen que la ecología es cosa de hippies ochentosos, ¿viste? Y no, hoy la ecología es una cuestión de manejo de tierras, es una cuestión de mayor productividad, de mejor productividad y de mejor producto para vender, ¿no? De calidad, digamos, de producción. Pero bueno, hay toda una mentalidad para cambiar, ¿no? En Santa Fe también se ve bastante eso, ¿no, Osvaldo? Sí, también tenemos esa misma. Pero bueno, o sea, a veces parece que decir estas cosas es como atacar la mayor fuente de ingreso de los productos, de los productos exportados por la Argentina. Pero bueno, o sea, también cuidar la ecología sirve para que se pueda seguir manteniendo ese proceso virtuoso de crecimiento, que si yo destruyo el medio ambiente voy a terminar con una sequía que me va a quitar mucho más de lo que va a agregar. Sí, así es, Osvaldo. Bueno, Osvaldo, y vamos a la última noticia de hoy, una noticia que ya habíamos hablado, un refresh. Y nosotros habíamos hablado de la barbaridad jurídica que significaba que esa ley aprobada el día
30 de septiembre, que lo habíamos hablado, ¿te acordás, no? Según la cual las autoridades judiciales de la ciudad de Buenos Aires podían revisar, digamos, las sentencias de los jueces nacionales, lo cual habíamos criticado en su momento, ¿te acordás, Osvaldo? Sí, y que realmente choca con los principios básicos del derecho, Ramiro. Un organismo local puede tocar resoluciones de un organismo de carácter nacional. No había pasado nunca. Es como permitir que la provincia de Santa Fe revise sentencias de la justicia federal. Hay todo un procedimiento establecido en el sistema argentino, donde las sentencias, generalmente las resoluciones de los tribunales federales, son una instancia superior. Y acá invierte el proceso, según entienden algunos malos pensados seguramente, de que es para permitir que la quiebra del correo argentino, donde está Macri en el medio, se lleve adelante, la saquen de los tribunales federales y pase a la justicia local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Donde tiene todos sus amigos Macri, ¿no? Pero además también para que evitar que los fallos que no les gusta a las empresas que están en Buenos Aires, que o sea, el 95% de las empresas argentinas de alguna manera tiene sus representaciones en Buenos Aires, aunque tengan su producción fuera de Buenos Aires, sean revisados los fallos en materia de la justicia laboral, ¿no, Osvaldo? Sí, que la mayoría de las empresas tienen la sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eso ya se había discutido antes sobre el tema de los sellados que se pagaban o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pagaban en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuando en realidad eran empresas que tenían planta en otro lado, y lo ideal sería que se paguen en el Banco Nación, ya que son empresas que tienen alcance nacional, y era una fuente de ingresos. O sea, esta discusión ya viene de hace mucho sobre la preponderancia, de darle preponderancia a estos tribunales locales por sobre los nacionales en un montón de casos, hasta en el caso de pagar los sellados, como te decía yo, Ramiro, que era una de las principales fuentes de ingreso del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora afortunadamente la jueza Macarena Marra Jiménez hizo lugar a una cautelar pedida por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia y ordenó que no se aplique la ley esta, que es la ley 6.452, ¿no? Porque es una barbaridad. Vamos a ver, la van a apelar seguramente, esto no termina aquí, pero por lo menos es una buena noticia que la podemos ir conmemorando. Vamos a escuchar algo de música, Osvaldo, y seguimos con la última parte. Es un tema de procedimiento que es importante, Ramiro. No fue a pedido de parte que la declaró inconstitucional. De oficio la declararon inconstitucional. Uh-huh. La gravedad institucional que tiene que tener una ley para que de oficio la declaren inconstitucional y no a pedido de parte, tiene que ser supina. Y está hablando del orden público, ¿no, Osvaldo? Sí, por eso digo, pero vos sabés que es rarísimo que un tribunal pueda declarar inconstitucional una ley si no es a pedido de parte. Bueno, realmente demuestra lo grave institucionalmente que es esa ley dictada por una cámara legislativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cooptada totalmente por el PRO. Bueno, vamos a escuchar algo de música, Osvaldo, y después seguimos. Y ahora vamos a escuchar La Franela haciendo Lo que me mata. Bueno, vamos. Esperarte que no vuelvas. Enloquecido estoy sufriendo. Es el veneno que quema adentro. Me desespera tu libertad. Es para mí la peor crueldad. Lo que me mata de esta soledad. Es esperarte que no vuelvas más. Y
tan triste cuando estoy despierto. Nunca imaginé vivir así, la noche larga cae sobre mí y amanece helado mi corazón. No puedo mentirle más, nunca más vendrá. Lo que me mata de esta soledad, es esperarte y que no vuelvas más. Lo que me mata de esta soledad, es esperarte y que no vuelvas más. Nunca imaginé vivir así, la noche larga cae sobre mí y amanece helado mi corazón. No puedo mentirle más, nunca más vendrá. Lo que me mata de esta soledad, es esperarte y que no vuelvas más. Lo que me mata de esta soledad, es esperarte y que no vuelvas más. Bueno, escuchábamos La Franela y el tema Lo que me mata, y seguimos ahora con el programa, con el tema principal, Osvaldo, que es un poco el fin del lawfare. ¿Será que será el fin del lawfare? Por lo menos es así como lo conocemos. ¿Y por qué lo estamos diciendo? Bueno, creo que hay dos hechos muy interesantes, Osvaldo, a ver qué opinas. Uno de ellos fue la victoria en Honduras de la candidata Xiomara Castro, la esposa de Manuel Zelaya. Claro, que recordemos que fue derrocado en el año 2009, el 28 de junio del 2009, dando inicio a los golpes exitosos. ¿Y por qué digo exitosos? Porque ya había intentos anteriores. En el 2008 hubo un intento en Bolivia de derrocar a Evo Morales, y un intento muy, muy fuerte llevado adelante por el que era en su momento el embajador de Estados Unidos en Bolivia, Phillips Goldberg, que él planteaba ya de una forma muy interesante, para el mal, lógicamente, la destitución y la separación de Bolivia. Más o menos lo que había hecho cuando consiguió que se separara Kosovo, que él fue, digamos, delegado de Estados Unidos, no había embajada, fue delegado de Estados Unidos en Pristina, ¿no? Que fue la separación en Kosovo. Por suerte, Evo Morales pudo salir más o menos, digamos, ileso de ese intento de golpe. Declaró persona no grata al embajador Philip Goldberg y el proceso no siguió. Pero después viene Zelaya, el del 2009. En el 2010 viene, ¿te acordás, Osvaldo? El intento de derrocarlo a Correa en Ecuador, ¿te acordás, Osvaldo? Sí, con la policía. Sí, fue con la policía, fue complicado, fue muy complicado. Bueno, lo de Zelaya tampoco fue tan fácil, ¿no? Porque fue también con los militares, ¿te acordás? Los llevaron a una base militar americana en pijama. O sea, hablan de los golpes blandos. Bueno, si estos golpes blandos, no quiero saber lo que les llamarán golpes duros, ¿no? ¿Qué son? Sí, los golpes duros. De toda manera, también terminó en el exilio Zelaya y su esposa. Claro, mira qué blando que era el golpe, ¿viste? Tenés toda la razón, Osvaldo. Sí. Y después... Sí, sin embargo, yo no sería, no te yo la contra, no sería tan optimista con que el lawfare se está terminando, ¿eh? Bueno, pero por lo menos en esta forma que nosotros lo estamos viendo, y tenés toda la razón para verlo, porque después siguió, digamos, en el 2011 con Lugo, después sigue con Dilma, después en el 19 lo consiguen derrocar definitivamente a Evo Morales, que vuelve un año después, y ahora vuelve también Xiomara Castro, que es la esposa de Zelaya, justamente exiliada con él, y la abanderada de la lucha por la democracia, ¿no? Ya le habían robado prácticamente 2 elecciones. En la primera
ella fue candidata en el 2003 a vicepresidenta y en la segunda fue candidata a presidenta, que también se sospecha que hubo mucho fraude. Pero bueno, por lo menos, no sé si es el fin del lawfare, es verdad. Pero bueno, quería a eso juntarlo. Sí, hay cierto optimismo con respecto a que los procesos terminan fracasando y termina volviendo los derrocados. Hablaste bien vos de Evo Morales en Bolivia, la mujer de Zelaya en Honduras, y lo que pasó en Brasil, que espero y todos esperamos que Lula vuelva a ser presidente. Sí, exactamente. Y también podemos poner también ahí Argentina, ¿no? Porque si bien no hubo un golpe de Estado, hubo unas elecciones muy, pero muy raras, como muy pocas veces en la historia, donde, digamos, la fake news y la posverdad colocaron un presidente como Mauricio Macri para menos de 2 puntos de diferencia. Creo que no llegaba a 1,5 puntos. Y después vuelve nuevamente el gobierno de Alberto Fernández. O sea que, digamos, no es tan negativo todo. Y también lo estaba pensando, ¿sabes por qué, Osvaldo? Porque viste que la semana pasada se cayó una de las causas emblemáticas contra Cristina. Se cayó la causa, claro, Otesur y los sauces, y también hace 2 semanas atrás se cayó la 22ª y la última de las causas contra Lula. O sea que vemos que, por lo menos de esa forma que nosotros lo veíamos desde el 2008 para acá, el lawfare no va a seguir. Eso no significa que no se vaya a recompaginar, que vaya a cambiar de cara, que vaya a cambiar de actores, posiblemente. Pero eso es un poquito lo que me da un poco de esperanza. ¿Qué opinas vos, Osvaldo? Sí, tenés razón, Ramiro. La situación es mejor de lo que se esperaba hace 2, 3 o 4 años atrás. De todas maneras, hay un desgaste de los gobiernos populares a través de la prensa y de algunos países que hace que sea difícil a veces y que la dinámica parecería que avanzara rápido con respecto al desgaste que no se veía antes, no se vio. ¿Cuántos años de presidente estuvo Lula en Brasil, Ramiro? O Lula o el PT, diríamos. 13 años, 12 años del kirchnerismo, otro tanto de Evo Morales en Bolivia. O sea, hubo movimientos que determinaron que se pudiera mantener. Pero creo que el desgaste hace su mella y hace que los gobiernos yo lo veo desde el gobierno argentino, cómo le cuesta tomar medidas, cómo las critican constantemente, si hace algo está mal, y si hace lo contrario también está mal. Yo veo que hay un desgaste ahí desde ese punto de vista, que parece que la gente le va quedando ese resto de tanto esmerilar los gobiernos. Mi visión, ojalá me equivoque. No te equivocás, Osvaldo, no te equivocás, porque Macri se fue, pero nos dejó la herencia maldita de la vuelta al Fondo Monetario Internacional por 100 años. Una deuda que por una miseria de 3.000 millones de dólares nos deja el FMI por 100 años. Y en este momento ahora sabemos muy bien que el FMI significa seguir las recetas de ellos, o por lo menos no alejarse mucho de las recetas que ellos van a mandar, ¿no? O sea, y en Bolivia pasa exactamente lo mismo. La semana pasada se llevó adelante una marcha por la patria que fue multitudinaria. Más de 1 millón de personas participaron desde Potosí hasta La Paz. ¿Cómo se entiende que más de 1,5 millones de personas participen en una marcha política y esta no ocupe los principales titulares de los medios internacionales? En el mundo, pocas manifestaciones han alcanzado la masividad que presentó la Marcha por la Patria en Bolivia. Una movilización integrada por campesinos, indígenas, mineros y sindicatos, liderada por el presidente Luis Arce Catacora y el expresidente Evo Morales. Pero fue porque hay que defender la democracia. Hace un mes atrás estaban los grupos desestabilizadores en las calles. A inicios de noviembre de 2021, surgieron pequeños focos de violencia contra el gobierno y las políticas del presidente Arce. Estas agresivas protestas, a pesar de su limitada convocatoria, alcanzaron una gran difusión de medios internacionales, ocupando portadas y maratones televisivos. Y lo mismo va a pasar en Brasil. Ya lo dijo el ex canciller de Lula, Celso Amorim, que Lula, si en un tercer mandato
no va a ser un gobierno neoliberal, pero no esperen que sea un gobierno que vaya mucho a la izquierda, va a ser un gobierno moderado. E inclusive, las últimas noticias acá de Brasil en materia política, Osvaldo, están hablando de una posible fórmula presidencial, Lula como candidato a presidente y Alckmin, que era el gobernador de San Pablo, que fue muy opositor a las medidas de Lula, del PSDB, del partido de Fernando Henrique Cardoso, como vice, haciendo una especie de gobierno de transición, porque no va a ser lo mismo. La situación política no es la misma, la situación económica no es la misma y la situación geopolítica no es la misma. Lo mismo podemos ver ahora en el caso de Castillo. En Perú estábamos conmemorando que había conseguido la presidencia Castillo y en este momento está viendo si se puede mantener en el poder porque tiene una moción de destitución por cuestiones morales, porque no tendría aptitudes morales para gobernar. O sea, fíjate que no hay delito, no hay corrupción, no hay nada. Digamos una acusación de que no tiene aptitudes morales. O sea, no es una situación fácil para los gobiernos latinoamericanos, para los gobiernos más progresistas y para los que no están así 100% alineados con los intereses geopolíticos del Departamento de Estado. Pero, por lo menos, esta práctica de lawfare a través, digamos, de los derrocamientos de los presidentes se ha demostrado limitada y ahora esta práctica del lawfare a través de los tribunales, ¿no? De la acción tribunalicia, también está dándose de alguna manera, no dándose vuelta, pero sí quedando sin efecto. Creo que tenés toda la razón, Osvaldo. Sí, Ramiro, es real que parecería que se puede volver, pero siempre veo que van a terminar siendo, por lo menos en apariencia, esperemos que no en medidas, porque a veces se puede parecer un gobierno moderado y se puede hacer cambios importantes, ¿no? Se puede hacer un gobierno que parece que es revolucionario y no hace cambios. Esperemos que se pueda encontrar ese punto medio para evitar ese desgaste que ser constantemente criticado. Sí, totalmente de acuerdo. Son momentos interesantes y esto también nos lleva para que hablemos un poco de lo que va a ocurrir en Chile también en las próximas elecciones, donde se van a enfrentar dos candidatos. Por un lado, el ultraderechista José Antonio Kast, que está apoyado por un premio Nobel de literatura. ¿Te acordarás? ¿Adivina de quién? Literatura, empieza con B corta y tiene doble apellido. Sí, empieza con Vargas y termina con Llosa, me parece. Con Llosa, sí. Claro, como no puede ser y de otra también, manera. si te sirve algo, otro expresidente sudamericano también lo apoya. Ah, claro. Uno que comienza con Mauricio y termina con Macri, ¿no? Sí, y que volvió allá, habló del comportamiento republicano que ha tenido el gobierno de Piñera durante su presidencia, que aparentemente en esto no estaba hablando de cuando los pacos le tiraban con balas de goma en la vista, en los ojos a los que estaban reclamando. Se ve que hablaba de otro momento de Chile. Tampoco de las pobres chilenas que fueron violadas en la celda de los carabineros, viste, en apremiaciones ilegales, tampoco sabía nada de eso, ¿no? Este hombre, ¿no? No, se ve que no, que estaba hablando de otro momento, de otro Chile o de otro Piñera, y acá yo espero los resultados ya, porque realmente yo estaba escuchando que siempre el candidato pinochetista de derecha, aparte es rarísimo, profundamente pinochetista, ¿no? Sí, absolutamente, reivindica toda la época de Pinochet, claro, sí. Sí, parece que ganaba el debate, parece que ganaba las elecciones, y cada tanto dice que las encuestas le dan ganador a Boric. ¿Boric es? Sí. ¿Boric? Sí, Boric. Uh-huh. Boric, que es el candidato de izquierda, pero cada tanto aparece que cada vez descuenta más el candidato de derecha. Mira, o sea, hay una cosa que es interesante, Osvaldo, sí, con esta cuestión de la derecha y de la izquierda, ¿no? Porque por un lado, Kast es un tipo absolutamente de derecha, por tanto, en contra de todo lo que sea la igualdad de género y las políticas de la igualdad de género, y que dijo que iba a eliminar el Ministerio de la Mujer. Así, promete que va a eliminar el Ministerio de la Mujer. Tuvo que volver atrás con ese discurso,
porque está perdiendo votos. Entonces la extrema derecha también va perdiendo votos. Dijo, bueno, no lo vamos a eliminar, vamos a ver cuáles son las verdaderas funciones que debe cumplir. Y por otro lado, Gabriel Boric, como decís vos, tampoco es, tan de izquierda, es una persona que promete un poco de capitalismo más humano, nada más, pero no es una personaje de izquierda. Un tema central, por ejemplo, que es muy interesante, es el tema de los inmigrantes, porque Piñera fue a Venezuela, llamó a los venezolanos, vénganse para Chile porque acá tenemos libertad, no como en el gobierno de Maduro. Esto fue en 2019, en el medio de la embestida, ¿te acordás, no? De Estados Unidos contra Venezuela, sí. Aquella cuestión humanitaria que querían mandar alimentos supuestamente desde Brasil a Venezuela, y que no fue necesario, no fueron los camiones, y que después, al contrario, en la pandemia tuvieron que recibir, en enero de este año tuvieron que recibir oxígeno de Venezuela para Manaus. Sí. Bueno, y ahora hay un tema muy importante con esos venezolanos en Chile, porque hay una xenofobia muy, pero muy grande. Les han quemado en la plaza las pertenencias a estos inmigrantes venezolanos. ¿Y cuáles son las propuestas? Bueno, la de Kast es la propuesta, digamos, de hacer una zanja. Vamos a hacer una zanja para que no tengamos más inmigrantes ilegales. ¿Te vas a acordar a Alsina, viste, cuando hizo la famosa zanja de Alsina para que no vinieran los indios? No es lo mismo, una zanja. Lo mismo. Ahora, ¿pero qué? Porque, ¿qué va a ser una zanja de la frontera entre Chile y Venezuela? Y es entre Chile y Perú, me imagino, qué sé yo. De esta. Sí, no lo sé. Pero acá también había habido, si te recordarás vos, Ramiro, en el 2019, ese renacimiento de la amistad argentino-venezolana, sí, sobre todo los que se iban de Venezuela, ¿no? Claro, sí. Que querían que vengan acá, pero después ya no hubo esta... Esto es una no sé si se habrán ido más a Chile que a Argentina. Esto es una reedición de lo que dijo Trump. Trump quería hacer un muro, este quería hacer una zanja. O sea, digamos, el mismo populismo de derecha barato que dice frases de efecto, nada más, ¿no? Pero Boric, que supuestamente esperamos que sea más de izquierda y todo lo demás, no habla tampoco de reconocer los derechos de los inmigrantes, de la ciudadanía, de que de alguna manera, siendo que como sospechamos vos y yo, debe ser hijo de inmigrantes croatas por el apellido, ¿no? Sí. O sea, sí, croata o serbios. Entonces, la inmigración yo me inclino más por croata porque la inmigración de los croatas en Chile es muy, pero muy importante, muy, pero muy presente, con centros culturales y todo lo demás. Bueno, él habla de que va a ser una inmigración ordenada en colaboración con las autoridades regionales y comunales. O sea, viste, zaraza, Osvaldo, nada. Sí, no dicen nada, no, pero siempre... por ahí un poco en la lógica que hablábamos antes de la moderación en los gobiernos para evitar que un sector te ataque así de manera intestina, como ves que pasa acá o que pasa en Brasil cuando lo atacan al PT, ¿no? Se parece que tienen que estar siempre dentro de un corralito de moderación, pero si eso permite o evita que venga unos tipos salvajes como es el candidato a presidente de derecha en Chile, que Piñera parece casi que fuera de izquierda al lado de él, ¿no? Sí. No, por eso, Osvaldo, me parece una muy buena reflexión lo que estás diciendo y que se compagina exactamente con lo que yo decía antes. Parece que el lawfare no va a ser el mismo, pero los gobiernos progresistas en América Latina tampoco serán los mismos, me parece. Sí. Ni el lawfare será de la misma manera que la conocemos, ni los gobiernos progresistas serán tan progresistas. Creo que estamos en esos nuevos tiempos. Son tiempos que pasan, Ramiro, son cosas que se van sucediendo y a veces la dinámica propia y después en algún momento se vuelve ya a tener gobiernos más profundamente progresistas, por decirle de alguna manera. Bueno, dejamos por aquí, Osvaldo, que hemos llegado al final. Recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, tanto Facebook y Twitter como Café Mercosur. Y hasta la próxima, Osvaldo, un abrazo. Hasta la próxima, Ramiro, otro para vos.